Ahora, Dios quiere encontrarse contigo, está emocionado por hacerlo, realmente le interesa. Ahora, ¿por qué es esto? Porque yo lo pude sentir de una manera a lo mejor muy humana, pero me gusta porque nuestro Dios se expresa en términos humanos, siendo Él no humano, pero se identifica con nosotros porque Jesús vivió como ¿qué? Como humano. Entonces Él se identifica, Él habló en ese asunto y dijo que la iglesia es su esposa. ¿Te imaginas? Ahora, yo me separé de mi esposa mes y medio por la cuestión de la capacitación. ¿Sabes cuánto tiempo tiene Jesús que no está con su esposa? Ahorita de entrada ya lleva más de 2000 años. ¿Te imaginas? Entonces, Él está cierto, Él está con nosotros en espíritu y gloria a Dios por eso, pero dice que un día vamos a reunirnos con Él y Él va a venir por su iglesia, va a venir por su esposa, Él viene por eso. O sea, Él está interesado, su primera venida después de 2000 años va a venir a encontrarte contigo. Y eso es bien hermoso. Cantar de los Cantares es el libro el mejor libro a nivel mundial que te habla acerca del amor romántico. O sea, si tú pensabas que ese rollo que el amor romántico es pura vanidad, no, tú lee Cantar de los Cantares, es impresionante. Ahora, Dios quiere encontrarse contigo de varias maneras y una de ellas es muy tremenda la comparación que él hace hablando de el esposo hacia la esposa. Dice que cuando Jesús vio a su iglesia extraviada, perdida, la vio desnuda, la vio sucia, dice que Él murió por ella para reconciliarla y presentársela a sí mismo como una esposa sin mancha, sin arruga. ¿Alguna vez tú has leído el libro de Oseas? Oseas te habla como un profeta de Dios. Dios le dice en un momento: ve y cásate con una mujer fácil. Y esa mujer le fue fiel por un tiempo, pero después de un tiempo se apartó y andaba en las mismas cosas, andaba mal, andaba con otros hombres. Así que Dios le dijo a Oseas, le dijo: así mi pueblo Israel se ha desviado de mí en pos de otros dioses. Y ahora le dijo un reto mayor, dice: ve y reconcíliate con ella, habla su corazón y enamórala nuevamente. Y me impresiona esa parte porque eso es lo que Dios hace con su iglesia. Tú y yo, cada uno de nosotros, Dios nos formó, te da aliento de vida, sostiene cada cabello de tu cabeza. Si tú no lo tienes, ahí alguno ya se te cayó, de todas maneras Dios te ama, no te preocupes. Pero Dios tiene cada célula de tu cuerpo contada y nos los extraviamos. El pecado nos perdió, nos alejó totalmente de Él. Y sabes, Jesucristo hizo todo para reconciliarnos con Él y que podamos tener un encuentro con Él. Ahora, antes de que tengamos ese encuentro de encuentros, que va a ser, por cierto, va a ser en las nubes. ¿Quién ha leído Tesalonicenses 4? Dice que ahí vamos a recibir al Señor en las nubes. Pero antes de tener el encuentro de encuentros, Dios quiere tener encuentros contigo mientras estamos aquí en la tierra. Dios quiere tener experiencias contigo. Ahora, ¿de qué manera la presencia de Jesús se hace real en tu corazón? Y eso es a través de la persona del Espíritu Santo. Digan conmigo: Espíritu Santo. Una vez más, actitud: Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Hace real a Jesús, hace que lo puedas sentir. No lo ves, no lo escuchas con su voz audible, algunos sí lo han hecho, pero Pablo lo hizo, algunos lo han vivido. Yo lo viví una vez solamente. No puedo decir que Dios me ha hablado con voz audible diario, pero sí lo he escuchado una vez. Me despertó y habló y me dijo: Primi, y me quedé así: ¿qué onda? Y dice: levántate. Y yo estaba más friqueado todavía, ¿no? Y estuve orando y pude sentir literalmente el toque de Dios. Fue un momento muy especial de mi vida, un momento de los encuentros que uno tiene con Dios. Estaba ahí tirado llorando, sintiendo cómo los ríos de Dios estaban pasando en mi vida y todo eso marca a la persona. Los encuentros con Dios te marcan y eso es posible a través del Espíritu Santo. Eso es posible a través de la persona de Dios, el Dios Espíritu. Él hace real a Jesús y hace real el amor del Padre en tu vida. Una de las deficiencias que tiene actualmente la gran mayoría de la humanidad es la ausencia de una paternidad sana.
Ahorita es más feo todavía porque la palabra padre está totalmente distorsionada, ocasiona rechazo muchas ocasiones y recuerda dolor del pasado o ausencia de un padre, y Dios se quiere revelar a ti como padre, pero eso es posible para que entiendas, es a través del Espíritu. Él quiere revelar el amor del Padre en tu vida a través del Espíritu Santo, para que seas como Jesús. Jesús decía Abba Padre, significa papito lindo. ¿Te imaginas la expresión de amor de Cristo? Dios quiere hacerlo en su iglesia. Una de las maneras que más me llena como esposo es cuando mi esposa me dice papá. Y bueno, yo no soy su papá físicamente, pero ella siente esa ternura de repente para decirme papá. No siempre me lo dice, hay veces que me dice de otras maneras, pero hay veces que me dice papá, y yo me siento bien y digo, wow, me ama mi esposa, ¿no? Entonces, cuando tú le dices a Dios papito lindo, imagínate el corazón de Dios, los sentimientos de Dios, cómo se remueven, cómo se siente de bien. Ahora, ¿cuántos saben que Dios tiene sentimientos? A ver, tú y yo somos hechos a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Entonces Dios tiene sentimientos al igual que tú, y Él los tiene perfectos. Nosotros somos así medio zancochados, ¿verdad?, por el pecado, pero Él los tiene perfectos, y Él tiene tremendos sentimientos y emociones por querer encontrarse contigo. Y Ezequiel es una de esas historias en las cuales un hombre está encontrándose con Dios de manera personal. Quiero mencionar dos clases de encuentro. Primero, un encuentro congregacional. Digan conmigo, un encuentro congregacional. Ok, segundo, un encuentro personal. Hablemos del personal entonces. Bueno, dice Ezequiel capítulo 3 verso 22, dice: la mano del Señor vino sobre mí y me dijo, levántate y ve al campo. La mano del Señor significa la guianza de Dios. Dios te está guiando para que tengas un encuentro con Él. ¿A poco no te has sentido como insatisfecho, inquieto? Eso me pasa a mí algunas ocasiones los días viernes, no sé por qué, pero lo he notado. De repente me levanto los viernes y tengo una insatisfacción, un hambre de encontrarme con Dios, y le digo, Señor, aquí estoy, ven y tócame. El viernes estaba precisamente hablando con Dios eso, y siento que hay ciertos días en los cuales Dios dice, hey, apártate y encuéntrate conmigo. La otra vez mi esposa me decía, Primi, dice, quiero apartarme 2 días, ¿dónde puede ser? Y ya le di unas opciones. Le digo, mira, aquí está la casa con un pastor que tiene unas habitaciones disponibles. Yo creo que podemos hablar con él y puedes apartar 2 días para encerrarte y encontrarte con Dios. Y qué bueno, o sea, todos debemos de tener encuentros personales, pero continuos encuentros personales. Para matrimonios esto, una relación se mantiene viva y fresca cuando hay encuentros significativos. Digan conmigo, encuentros significativos. Más allá de comer y pásame la sal y hay que pagar la luz y el agua, todo eso, más allá de eso, tiene que haber encuentros significativos. Y esos encuentros significativos muchas veces es cuando solamente están los esposos. Pueden expresarse profundamente lo que sienten. Ahora, si tú eres novio, si tú tienes tu novia o tu novio, yo quiero decirte, por favor, no arruines la experiencia. Espérate hasta el matrimonio, porque en el matrimonio vas a poder expresarlo con toda libertad y te vas a sentir magnífico y amado de manera singular, amada de manera especial. No lo eches a perder, por favor, no te adelantes al asunto. Entonces, pero en el matrimonio podemos tener esos encuentros significativos, personales con nuestro amado. Y la iglesia, tú y yo como personas debemos de tenerlo con Dios. Dice, la mano del Señor vino sobre mí y lo guió y le dijo, Dios le habló, levántate y ve al campo. Fíjate lo que Dios estaba queriendo con este profeta, era su siervo. Dios quería que tuvieran un tiempo aparte en un lugar aparte. Digan conmigo, tiempo aparte en un lugar aparte. O sea, puedes hablar con Dios en la loquera del día, puedes hablar con Dios en el trabajo del día, pero hay un momento especial, un tiempo fuera donde tienes que apartar tu tiempo y un lugar especial para solamente encontrarte con Dios. Y esas son las experiencias, te aseguro, más extraordinarias que puedas tener. En cierta ocasión me fui a 5 días, no 4 días, perdón, 4 días allá por una quinta que antes estaba disponible allá por Luces del Mar.
sin comer, nada más me llevé medio garrafoncito de agua y me fui para allá. Y estuve en la presencia de Dios y qué impresionante. Y en la noche sentía como el Señor me abrazaba y me acariciaba y podía sentir su presencia hablando a mi corazón. Son momentos, y ¿sabes cuándo muchas veces necesitamos esto? También en momentos cruciales de la vida. Cuando vas a tomar una decisión grande, enciérrate con Dios. Cuando tienes una crisis personal, por favor, enciérrate con Dios. Deja de andar peleando con todo el mundo, porque luego nos peleamos con todos. Ve y enciérrate con Dios. Jacob se peleó con él, por cierto, un buen pleito. No es que él le podía ganar a Dios, pero Dios quiso probar su determinación y su tenacidad. ¿Cuántos saben esa historia? Jacob estaba en la crisis de su vida. Lo único que lo separaba de la muerte eran unos kilómetros de distancia, porque su hermano ya venía para él con 400 hombres para matarlo. Y él eran puros camellos y puras mujeres y chamacos, así que no había grandes esperanzas para Jacob. Y en ese momento de crisis se fue al campo solo y se fue a hablar con Dios, el rebelde Jacob. Y se le aparece Dios a través del ángel de Jehová, el varón de Dios, Jesucristo. Dice en Miqueas, sus salidas son de la eternidad. Entonces, estando ahí en el campo, comenzó a pelear con este varón, se le fue encima y él entendió que estaba delante de algo especial, una persona especial, y le dijo: bendíceme, suéltame porque ya amanece. Toda la noche estuvieron peleando. Y bendíceme, que no te bendigas. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Jacob. Jacob. Mentiroso, engañador, suplantador. Dice: pues te voy a cambiar el nombre, ahora eres Israel, porque has peleado con Dios y contra los hombres y has permanecido. Fíjate nada más. Y lo siguiente, y Jacob le pregunta: ¿y cómo te llamas tú? ¿Y por qué quieres saber mi nombre? Si mi nombre es admirable. Era Dios. Y después de eso, el pobre de Jacob salió cojeando, con una cojera que no se la aguantaba. Toda la vida se la pasó cojeando, pero que eso sí, bendecido. Entonces los encuentros con Dios te van a sacudir. Vas a lo mejor, me acuerdo que en los campamentos de cuando estábamos jóvenes, no hace mucho tiempo, por cierto, cuando estábamos ahí en los años mozos de la adolescencia, pongámoslo ahí, ¿no? Entonces estamos en la adolescencia. Yo recuerdo que habían campamentos que no sé por qué rayos los hacían en las lluvias. Y en el tiempo de lluvias, tú sabes cómo era ese asunto. No había carpas ni tejados, sino que era pura tierrita. Así que llovía y estábamos en el campamento, la presencia de Dios descendía y terminábamos embarrados en una mezcla muy fea de mocos, de lágrimas y de lodo. Entonces las ropas blancas pues no quedaban blancas, ¿verdad? Y quedábamos súper embarrados, pero bendecidos. Entonces era algo impresionante. Yo veía jóvenes tirados ahí en el lodo, revolcándose y temblando, y todos, uno que otro medio desmayado ahí, y otros así como que ¿qué le pasó a este? ¿No? Todos, porque siempre hay, ¿verdad? Mientras uno está recibiendo, el otro está: órale, este está loco, ¿qué le pasó? ¿No? Y eso no me preocupa, pero qué bien por los que están recibiendo. O sea, era algo impresionante. Entonces Ezequiel se encontró con Dios. Y Dios le dijo que levántate y ve al campo, un lugar aparte, a un tiempo aparte. Y me gusta cómo lo hizo Ezequiel. Dijo: yo me levanté y me dirigí al campo. Eso me habla de obediencia, de una disposición de Ezequiel a encontrarse con Dios. Ahora, honestamente, no me contestes, no levantes la mano, pero solamente asiente en tu corazón. ¿Cuántos han sido llamados a encontrarse con Dios y han dicho que no? O pensaste o dijiste por dentro: estoy demasiado ocupado. ¿Cómo sé que Dios me llamó a encontrarme con Él? Porque sentiste la inquietud de apartarte a orar, apartarte a leer tu Biblia. Sentiste esa sed de su presencia y dijiste luego: otro día. Y nos perdimos. Tú no sabes qué bendición te perdiste. Tú no sabes qué don dejaste de recibir por no atender la voz de Dios. Ezequiel entendió la onda, le dice: órale, vámonos. Y se levantó, dice ahí, y fue al campo. Yo me levanté y me dirigí al campo. Y esta frase, cuando la leí en mi estudio, golpeó mi corazón muy fuerte. Dice: y vi que ahí estaba la gloria del Señor. O sea, Dios preparó la habitación, el momento, la experiencia. ¿Cómo te imaginas tú la gloria de Dios? ¿Cómo te imaginas la presencia de Dios? ¿Cómo te imaginas un momento de intimidad con el amado? ¿Cómo te imaginas
que Él manifieste su belleza, su realidad en tu mundo confuso. ¿Cómo te imaginas que tengas? Muchas veces es que no nos podemos imaginar porque vemos la tierra y está muy amolado el asunto, o vemos la chamba y está bien de cabeza, o vemos la familia y estamos como perros y gatos. Pero apártate con Dios, porque Él está esperando para mostrarte tu gloria, su gloria. Y cuando sales de la gloria de Dios, vas a salir diciendo: no hay mejor lugar en la tierra que la presencia de Dios. Una de esas personas era Moisés. Moisés lo dijo de esta manera. Dice: Señor, muéstrame tu gloria y me basta. ¿Sabes? Ahora, cuando dijo eso Moisés, yo no sé si sepas, pero llevaba 40 días sin comer y sin tomar agua. Ahora, eso fue algo sobrenatural, pero llevaba 40 días. Yo no sé qué te pasa, pero si tú comes 3 veces al día, y si no has comido en todo el día, en la tarde, ¿qué es lo que quieres realmente? En la cena, ¿qué es lo que quieres? Hora de la cena, estás viendo el reloj para ver a qué hora cenas. Ahora Moisés, se le aparece la gloria de Dios y está ahí con Dios y no le pide comida. Eso era un segundo término. O sea, ¿te imaginas el grado de absorción, de deseo, de anhelo, de hambre de la presencia de Dios? Que Moisés dijo: muéstrame tu gloria y me basta. Increíble. En otro momento Dios le dijo: ¿sabes qué? Estos israelitas son muy rebeldes, ya no los soporto, son mi pueblo, pero son como chivas locas. O sea, andaban ahí saltando de un lado a otro, de Dios en Dios, renegándose de todo. Y Dios le dijo: ¿sabes qué? No me voy a ir con ustedes, no voy a ir mi presencia con ustedes, porque en una de esas me enojo y les doy una buena justiciada. Y Moisés le dijo, se la planteó hacia Dios, dice: si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de aquí. O sea, preferimos estar castigados en tu presencia que andar sin ella. ¿Te imaginas? Y luego sentimos una disciplina de Dios y ya queremos renegar hasta de Cristo. ¿Eres cristiano? No, mi abuela es cristiana, yo no. O sea, mi mamá me lleva a la fuerza. Mi esposa es la cristiana, yo no. ¿Por qué? Porque Dios no me cumplió, no me contestó luego. Entonces, ¿sabes? Moisés dijo: prefiero estar contigo con el riesgo de que tú en un momento me llames la atención y me disciplinas, pero nunca, jamás fuera de ti. Si tu presencia no está conmigo, no me saques de aquí, no nos saques de aquí. O sea, entiende el grado de que está pasando aquí, lo que está pasando aquí. Y aquí entramos a la segunda parte: encuentros congregacionales con Dios. Dios quiere tener encuentros congregacionales como los tuvo con el pueblo de Israel. Y uno de esos tremendos encuentros está en Nehemías capítulo 8. Abre ahí tu Biblia, Nehemías capítulo 8. Vamos a leer, hay algunos versos desde el verso número 1. ¿Ya lo tienen? Vamos a esperar unos minutos, unos segundos, perdón, para que todos los encuentren. Nehemías capítulo 8, en el verso número 1. Nehemías está un poquito antes de Apocalipsis. Ok, vámonos. Dice ahí, Nehemías capítulo 8, verso número 1, dice: todo el pueblo se reunió como un solo hombre. No es cierto, es en el Antiguo Testamento, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, antes de Salmos, para que no te me pierdas. Dice: todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de las aguas, y le rogaron al escriba. Fíjate, le rogaron a Esdras. Dice que llevara el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado al pueblo de Israel. Entonces, condición número 1 para un encuentro congregacional con Dios: unidad. Digan conmigo: unidad. ¿Qué debe de haber en su pueblo? Unidad. Dice ahí: se juntó todos como un solo hombre. Entonces, hay convocaciones que Dios hace a su iglesia y les dice: ¡hey! Vengan a la convocación. No se distraigan. Cancelen todo lo que tengan que cancelar. ¿Sabes? Una de las cosas que más me friquea es cuando le hablo a algunos hermanos que no vinieron a la reunión, a la convocación de cada semana para buscar a Dios, y me dicen: es que, hermano, me llegó familia. Pues con más razón, tráete tu familia. ¿O no quieres que se convierta? Pues tráetela.
O sea, ahora espérame, también no somos religiosos, pero esto tiene un sentido muy práctico. ¿Cuál es la cita más importante que tenemos como personas? Encontrarnos con Dios. La cita que tenemos con Dios. Y hay una cita congregacional, ya sea a las 11 o a las 6, la hora que prefieras. Pero entonces dice el pueblo, se convocó. Por ahí dicen, quien se muevan no sale en la foto. Entonces, ¿cuántos quieren las bendiciones de Dios? Pues no te muevas de la reunión congregacional, ven a las convocaciones. Dice aquí, se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. Y eso también es muy significativo, ¿eh? La iglesia no son edificios, sino personas. Iglesia es donde se reúnen los que aman a Dios, convocados para buscar al Señor, para adorarle, exaltarle, traer almas para Cristo. Es ahí la iglesia. Y ellos estaban en la plaza. Ahora, hay que hacerlo en la plaza también, hay que salir. Andamos planeando eso, ya a ver cómo vamos a salir algunos domingos para ir y tener reuniones congregacionales afuera, en otro lugar. ¿Te gustaría eso? ¿Te imaginas? Vámonos un día al auditorio del parque y hacemos un domingo evangelístico, invitamos una banda, un predicador, un evangelista, y órale, un buen testimonio. Ahí está la iglesia. Entonces, dice aquí, verso número 2, primero unidad. Segundo, dice, era el día primero, y entonces el sacerdote Esdras llevó el libro y le mostró al pueblo y a todos los que podían entender, lo mismo hombres que mujeres. Y el segundo principio que encontramos aquí es que hay convocaciones en las cuales necesitamos estar aquellos que estamos entendiendo. Te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Si tú escuchas esta palabra y no entiendes que Dios quiere tener un encuentro contigo y haces todo lo posible por tener ese encuentro con Dios, no eres entendido. Te pasó de noche el asunto, a lo mejor veniste de balde. Pero si tú de aquí sales anhelando y deseando y vas a apartar días en tu semana para encontrarte con Dios y vas a venir los domingos a buscar a Dios con una actitud magnífica, entonces la palabra de Dios cayó en ti y te hizo entender. Entonces a mí me preocupa no darte un buen sermón, sino me preocupa que apliques la palabra. Entonces dice aquí, todo el pueblo que podía entender se convocó ahí. Y versículo número 3 dice, y desde el alba hasta el mediodía lo leyó en la plaza que está frente a la puerta de las aguas, y todo el pueblo escuchaba con mucha atención la lectura del libro de la ley. Segunda cosa, entendimiento. Tercera cosa, perseverancia y permanencia. El judío toma el día desde las 6 de la mañana. Quiere decir que desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día ellos estuvieron escuchando ¿qué? Palabra de Dios. ¿Cuántas horas al menos? 6 horas al menos. ¿Cuánto dura el mensaje que damos aquí los domingos más o menos? 35 minutos, 40 minutos, por ahí va el asunto. ¿Te imaginas un día que digamos, hermanos, vamos a tener un servicio de 6 horas? 6 horas solamente palabra de Dios. Lo demás es alabanza y exaltación. ¿Cuántos vendrían? O sea, ¿te das cuenta que muchas veces tenemos una baja expectativa del asunto? Ahora, no te estoy diciendo que lo vayamos a hacer o no lo vayamos a hacer, pero sí lo hacemos con los líderes, ¿eh? Pregúntales, a los líderes y servidores tenemos entrenamientos intensivos de 4 horas, 3 horas, y yo te aseguro, ellos salen grandemente bendecidos porque han pasado otro nivel de entendimiento. Yo quiero que entiendas, hay niveles en Dios, no es que tú seas menos o más importante, pero tú tienes que avanzar en nivel, tienes que avanzar en práctica y tienes que avanzar en amor, en compromiso. Este pueblo, ahora dándote un contexto histórico, este pueblo estaba en ruinas. La nación estaba destruida, esclavizada. Habían retornado hace poco tiempo de la tierra de esclavitud y tenían la urgencia de levantar murallas y levantar un lugar de adoración. Y la única posibilidad era que Dios hiciera algo a favor de ellos porque no podían. Entonces, estando ahí en ese lugar, Nehemías y Esdras guiaron al pueblo a buscar a Dios. Y dice que aquí que pusieron atención, 6 horas estuvieron escuchando la palabra, leyeron la Biblia, pusieron atención. Y en el versículo número 8, versículos 7 y 8, me voy a saltar estos versículos anteriores. Dice, mientras la ley era leída, los levitas y toda la lista de levitas explicaban al pueblo la lectura, y el pueblo estaba tan interesado que no se movía de su lugar.
Ahora quiero también destacar algo. Una vez una hermana me dijo, dice, pastor, fui a visitar otra reunión, dice, y no me gustó algo. Dice, vi a la gente muy distraída, vi a la gente que estaba por ahí distraída en la palabra. Dice, y algo distinguí de mi iglesia y me gustó. Dice, en Nuevo Horizonte ponemos atención a la palabra. Pero algunos ponen tanta atención que se echan un ronquido por ahí, ¿no? Pero eso no lo cuento. Pero la mayoría sí pone atención. Entonces dice ahí que estaban tan absortos que no se movían de su lugar. Verso número 8, pon atención a esto. Dice, y es que la lectura de la ley se hacía con mucha claridad y se recalcaba todo el sentido, de modo que el pueblo pudiera entender lo que escuchaba. Ellos estaban explicando la palabra, estaban explicándole las leyes de Dios, y todo el pueblo estaba absorto, estaba absorbiendo, estaba recibiendo toda esa palabra. Y mira lo que provocó en el verso número 9. ¿Cuál fue la reacción de ese encuentro con Dios a través de la palabra congregacional? Dice aquí, dice, todo el pueblo lloraba. Verso número 9, todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Todo el pueblo lloraba. La palabra de Dios va a producir quebrantamiento a tu vida. ¿Cuántos de aquí en este momento, cuando estábamos exponiendo esta palabra, estaban sintiendo un hambre por encontrarse con Dios? Eso es el quebrantamiento de la palabra. Es el Espíritu Santo actuando a través de la palabra, hablando a tu corazón para que te encuentres con Dios. Deja de perder tiempo en otras cosas. Deja de tirar el tiempo en cosas que son vanas, que no son eternas. Escucha, no todo es trabajo, no todo es diversión, no todo es Facebook. Hay tiempos con Dios. Hay tiempos con Dios, todo tiene su tiempo. Y entonces, estando aquí, el pueblo lloraba al escuchar la palabra de Dios. Pero mira también lo que hacían en un encuentro congregacional, todos juntos, decididos, permaneciendo, escuchando palabra de Dios, siendo tocados por la palabra. Pero dice aquí entonces en el verso número ya me perdí aquí en la lectura un poquito. Ahí está, en el verso número 12. Verso número 12, dice así: todo el pueblo se fue a comer y a beber y a compartir su comida, y pasaron el día muy alegres, pues habían entendido las explicaciones de la palabra de la ley. Entonces la palabra te quebranta, pero también la palabra trae ¿qué? Consuelo, trae gozo, trae alegría, hay esperanza para tu vida. Una de las palabras que más ha pegado en mi vida, precisamente, fue cuando yo entendí que Dios me estaba llamando a servirle. Y uno lo sabe, uno lo sabe, escucha el mensaje y tú sabes que Dios te está hablando. Y sabes que va a marcar una diferencia en tu vida, de ahora en adelante, cómo vas a llevar las cosas. Pero te trae un quebrantamiento por el tiempo perdido, por las oportunidades desperdiciadas y todo. Pero después te trae consuelo, porque te dice, tú puedes, todavía hay propósito, todavía hay futuro en mí. Esta palabra te trae una exhortación y un consuelo también. El pueblo se alegró, se gozó, comieron juntos. Dios bendiga las comidas juntas. En una de las lecciones, la lección número 9 del manual que llevamos ahorita, hay un reto que dice: invita a comer a alguien. Y eso es comunión. Dios, dentro de los encuentros con Dios hay momento para comunión, hay momento para alegría, momento para gozo. Y un versículos anteriores dice: se postraron y adoraron a Dios, se humillaron delante de Dios. Cuando vayas a un encuentro con Dios, humíllate, piérdete, olvídate de lo demás, dispón tu corazón absolutamente. Y salí al campo y ahí estaba la gloria del Señor.